Señores, gracias por seguir esta mañana aquí con nosotros. Tenemos en este momento a Eduardo Jorge Pras. Eduardo Jorge Pras es abogado y bueno, ha estado como asesor, entiendo que como asesor, ¿no?, de la Procuraduría General de la República. Me gustaría que usted nos aclarara, ¿es concerniente solo al acuerdo o a todo el proceso que está realizando la Procuraduría con Odebrecht? Y buenos días, antes que nada. Buen día, un placer estar contigo y con Franklin en este programa tan visto. Pues hemos asesorado básicamente para el acuerdo de Odebrecht y la solicitud de homologación. Pero lógicamente todo el procedimiento queda a cargo de la Procuraduría y de sus procuradores adjuntos. ¿Desde cuándo está usted participando del proceso? Diría que alrededor de un mes. Aproximadamente. Que hemos estado envueltos. Cuando el procurador dio a conocer, hemos logrado los 184 millones, que fue el mismo día que asumió la presidencia el presidente de Estados Unidos. ¿Todavía usted estaba? No, todavía no, o sea, había sido designado. Digamos que usted llegó cuando el acuerdo estaba prácticamente en marcha. Cuando se había comenzado ya a negociar los términos del acuerdo y, digamos, el marco jurídico que se podía dar el acuerdo, porque la ley establece unas soluciones alternativas al conflicto penal y había que ver en cuál de esas soluciones procesales marcaba la negociación que se estaba efectuando. Sería bueno que usted le dijera a la gente, y perdona Franklin, en este momento, ¿en qué está el acuerdo? Sabemos que fueron ante un juez. ¿Cuál es la situación de este acuerdo? Este acuerdo ha sido firmado, el Estado ha recibido 30 millones de dólares como avance de los 184 millones de dólares pactados. Se ha solicitado la homologación del acuerdo ante el juez Alejandro Vargas. Este declaró hace unos días que faltaba una documentación, entiendo que la misma ha sido entregada, que las partes han postulado sus alegatos y que él se ha reservado el fallo para el 1 de marzo. Pero lo que yo conozco sobre eso es lo mismo que ustedes conocen, porque me entero básicamente por la prensa. O sea que usted no está acudiendo al tribunal. No, porque no es atribución de los procuradores adjuntos del Ministerio Público per se. Ya. Franklin, perdona, me decía que no iba. Dentro de las atribuciones y facultades que tiene el procurador o la procuraduría, en el elemento discrecional del material de trabajo que se le ha anexado al magistrado José Alejandro Vargas, la sociedad y una parte han demandado que se dé a la publicidad de ese documento. ¿Qué tanto es así? El propio acuerdo tiene una cláusula que señala que el mismo, una vez sea homologado, debe darse la mayor difusión, porque nosotros entendemos que la Constitución tiene un principio, que es el principio de control social, control ciudadano sobre los fondos públicos, y que además entiendo yo que el gobierno ha puesto un huevo y que cuando tú pones un huevo hay que cacarearlo. El acuerdo es muy bueno, incluso creo que gran parte de la controversia se ha generado por el secreto de la investigación, pero lo cierto es que el Código Procesal Penal ordena la reserva de las investigaciones hasta tanto haya una publicidad jurisdiccional. Que si bien es cierto que el propio código no exige la homologación ante un juez, no menos cierto es que ha habido una resolución de la Suprema Corte de Justicia desde el año 2007 y la práctica ha refrendado el hecho de que para darle mayor legitimidad a los acuerdos se necesita esa contradictoriedad del juicio, donde un tercero imparcial, como es el juez, puede determinar si el Ministerio Público en este caso ha actuado en el marco de la ley para llegar a este convenio con un potencial imputado. ¿Cómo se explica, por ejemplo, el hecho de que si el acuerdo todavía no está homologado, o sea, no tiene la categoría de cosa firme, que Odebrecht haya pagado 30 millones de dólares, tomando en cuenta esa situación, que eventualmente, si el acuerdo, ¿se lo devuelven el dinero o qué? Mira, como bona fide, porque imagínate un acuerdo de esa trascendencia, que ni siquiera haya un avance como signo del compromiso de las partes, que yo creo que es lo más importante. Y creo que finalmente el acuerdo va a ser homologado, porque si no hay violación al marco legal, no hay ninguna razón para no homologar este acuerdo, por lo cual entiendo yo que dentro de poco, es decir, dentro de 15 días, pues ya el acuerdo será homologado y el mismo será conocido por las partes, por la ciudadanía, y creo que ahí
iniciará una buena discusión sobre su contenido, porque hasta ahora hemos estado discutiendo, pero en cierta desventaja, porque ustedes preguntan cuál es el contenido del acuerdo. Pero usted conoce el contenido completo, claro, lógicamente. Sí, así es. ¿Hay mucho que no se sepa? No, yo te diría que hay la parte más importante es el calendario exacto de pago, que es muy beneficioso para el país, porque hay países donde este acuerdo ha sido a 22 años. En segundo lugar, la obligación que tiene la empresa de adoptar un programa de gobierno corporativo y cumplimiento penal en 24 meses, con obligación cada 6 meses de entregar un informe fiscalizado por el Ministerio Público, porque como Odebrecht se organizó como una trama criminal, no solo aquí, sino en todo el hemisferio occidental, pues hay que cerciorarse de que ese actor global no siga en estas prácticas que además tienen un efecto muy nocivo en todo el sistema de contratación pública y un efecto muy nocivo en todo lo que es el sistema de transparencia. Es decir, Odebrecht va a poder seguir operando, pero tiene que operar bajo las reglas de la República Dominicana y además bajo prácticas transparentes, y eso es lo que viene a asegurar precisamente el acuerdo. Independientemente de su trabajo en la asesoría, la Procuraduría, en el caso de la documentación, usted como abogado en ejercicio, como un ente social, usted percibe que independientemente de la intención, diría yo, particularmente fiscalista y recaudatoria de un acuerdo que va a alimentar los fondos de la nación, la gente necesita un alimento de sanción penal, porque ya no se habla de supuesto soborno, es un soborno comprobado cuando la empresa decide resarcir al Estado en parte de lo que pagó de soborno, pero por otra parte hay un factor de sobrevaluación. La gente no tanto quiere que se recauden millones de dólares, sino que se establezca sin morbosidad de la identidad de los actores, pero la sanción penal. ¿Irá esa sanción penal o debe ir usted como abogado acompañando este acuerdo? Mira, Franklin, tú has tocado un punto muy importante. La intención de este convenio no es una intención fiscalista, no es puramente recaudatoria, porque además, a pesar de que es una suma importante, podría ser que a la larga esta suma sea una suma inferior a lo que ha sido el desfalco, la pérdida que ha sufrido el Estado. Creo que el mayor aporte de este acuerdo es el poder llegar a la información que tiene la empresa y sus empleados y funcionarios, que permita imputar, encausar, acusar y condenar a los dominicanos y dominicanas que fueron sobornados y que sobornaron, a los funcionarios públicos, a aquellos terceros, porque este acuerdo solamente cubre a Odebrecht y a sus funcionarios y empleados, pero contratistas, agentes, representantes comerciales. En el caso de Rondón, por ejemplo, Ángel Rondón era el representante de Odebrecht, aquí es parte de Odebrecht. ¿Queda cubierto? No queda cubierto porque él no era empleado ni funcionario de Odebrecht. He dicho que ni comisionista, ni representantes comerciales, ni agentes, ni cocontratistas, porque habían cocontratistas locales importantes, ninguno de esos quedan cubiertos por Odebrecht. Pero algo más, ni siquiera las personas físicas vinculadas a Odebrecht, como sus propios empleados y funcionarios, quedan cubiertos hasta tanto hay una imputación específica sobre ilícitos. Desglose la expresión, doctor, quedan cubiertos. ¿A qué usted se refiere cuando habla de quedan cubiertos para la gente que no maneja los términos jurídicos? Sí, porque el acuerdo busca la inmunidad de Odebrecht, sus empleados, la inmunidad. El acuerdo le da ¿Y qué gana República Dominicana con dar la inmunidad a Odebrecht? Gana información para poder imputar a los dominicanos. A mí me llamó la atención en la nota que divulgó la Procuraduría General de la República en ese sentido. Decía que Odebrecht va a informar los nombres una vez se produzcan las delaciones de los 77, se hagan públicas en Brasil. Mira, en ese sentido, y perdone, yo decía, ¿y cuál es la ganancia? Porque eso va a ser público. O sea, lo que pasa es que el Ministerio Público Dominicano va a utilizar a Odebrecht de recadero, porque es público, las condiciones públicas, serán públicos en el mes de junio. No, porque nadie... Y la Procuraduría podía pedirlo directamente. Una cosa es que un testimonio sea público, pero la obligación de colaboración, es decir, la obligación de atestiguar en los procedimientos dominicanos, solamente se logra mediante el acuerdo, mediante la colaboración. Y lo que quiero enfatizar es que si los funcionarios y empleados de Odebrecht no colaboran con el Ministerio Público en el juicio que va a haber,
Lo que caiga aquí. Lo quieren utilizar en ese acuerdo, esa parte no se conocía. Sí. Usted nos está diciendo que si hay un juicio eventualmente en ese acuerdo, Yo no que te he terminado de decir todavía. se comprometen a ser testigos. Lo que yo quiero decir Retómela. Sí. Lo que yo quiero decir es, este acuerdo le da inmunidad a Odebrecht, a la sociedad Odebrecht. Pero las personas físicas, empleadas y funcionarios de Odebrecht, no estarán a salvo de persecución penal hasta tanto el Ministerio Público impute en República Dominicana y hasta tanto efectivamente colaboren entregando información y atestiguando en suelo dominicano. Si no se da esa colaboración, se cae el acuerdo y hay persecución tanto contra Odebrecht como contra las personas físicas. Y ese es eso es lo que tiene el ellos acuerdo. tienen que rendir testimonio. Claro, porque ese es el objetivo. El objetivo del acuerdo no es los 184 millones. El objetivo del acuerdo es información. Porque sin preso no hay proceso, pero no hay proceso sin información. Y eso está claro. Entonces la gente quiere sangre. La gente quiere La gente quiere justicia. La gente quiere justicia. Porque la sangre no necesariamente es justicia. Claro, pero la gente Una quiere analogía de la concepto. gente quiere justicia, la Sí. gente quiere ver gente presa, pero que no puede haber preso si no se tiene la información sensitiva y valiosa. ¿De qué te gana a ti encausar a una persona si tú no tienes la prueba de que ha ¿Usted recibido un confía soborno? que parte de esos imputados se van a acoger a la cláusula del mismo código de colaboración para disminución de las penas? ¿Eso va a aumentar el universo de personas que puedan estar involucradas? Bueno, depende, porque Odebrecht está en una posición privilegiada porque es la que tiene la información. Sí. Entonces eso disminuye la probabilidad de acuerdo para los demás. Pero habría que ver cuál es el universo de los posibles imputados. Lo que yo entiendo es que la ciudadanía, el movimiento de indignados en contra de la impunidad y a favor de, digamos, de una revolución de la honestidad, quiere realmente que haya transparencia, quiere una lucha contra la corrupción. Y entiendo que el Ministerio Público con este acuerdo ha dado un paso importante. La gente está desesperada. Yo siempre insistía, muy preocupado, con el hecho de que pudiésemos de algún modo salvar el tema de las reservas para que el acuerdo fuera público y la gente lo pudiera conocer. Pero el código es muy estricto en esto. Pero ya, hambre que espera Artura no es hambre. En 15 días ya un se va a aspecto tener. importante que dio a conocer la Procuraduría es de este acuerdo es que va a pedir a compras y contrataciones que le levante la inhabilitación a Odebrecht. Según lo que han dicho y bueno, mucha de la gente consultada, abogados y demás, o sea, no procede, o sea, según las leyes dominicanas, además de la multa, queda inhabilitada la empresa. Quedaría inhabilitada. Eso Entonces, es falso, porque la inhabilitación solamente es cuando una sociedad ha sido condenada. Y en este caso no ha habido condena porque precisamente... pero si reconoce un soborno, si hay un soborno, debería inhabilitarse. No, es que el acuerdo implica la extinción de las penas. No. Lo que hace que el acuerdo lo exonera de la inhabilitación. No, es que el acuerdo le da inmunidad y el efecto legal final del acuerdo es extinción de la pena. Entonces tú no puedes considerarla condenada porque tú no puedes considerar condenado a quien ha firmado un acuerdo de inmunidad. Por supuesto. Si no, nadie firma un acuerdo de inmunidad, porque ¿cuál es la gracia? Por supuesto que ha que aceptado el Estado el esto, acuerdo. sí, por supuesto que esta inmunidad contrasta con la decisión de otros países. Uno ve, por ejemplo, Perú y ve al presidente de Perú. ¿Qué pasa en Perú? Eso es Odebrecht cháchara. sale. Eso es cháchara. Pero Odebrecht se va de Perú. Eso es cháchara. En Vamos a Venezuela ver. se va de Perú. Vamos a ver. En Venezuela el temor es que el gobierno destruya la prueba. Eso es lo que dice el New York Times. Que Ya. con el allanamiento de Brecht va a destruir la prueba. Bueno, Yo creo que aquí va a haber más persecución incluso que en Estados Unidos, porque si te lees el acuerdo de Estados Unidos, es total inmunidad. Bueno, porque en Estados Unidos ellos no delinquieron. Porque están construyendo Pero ahí no en sobornaron. Florida. A Estados Unidos es por haber utilizado su territorio para los sobornos en Estados América Unidos Latina. tiene sus reglas. Por ejemplo, ahora acaba de derogar la ley que le impedía sobornar fuera. O sea, que ahora son libres de sobornar en todo el hemisferio para estar en igualdad de Va a condiciones. poder O sea, competir con otros sobornos. para poder competir con otros sobornos. O sea, que una cosa es porque yo entiendo que la República Dominicana ha dado un paso importante. Un paso importante que hay que dar oportunidad de que haya encauzamiento. Si no tenemos en los próximos meses ni investigación, ni acusación, ni inicio de procedimiento, entonces todos nosotros, yo mismo, seré de los primeros en criticar esa actitud. Usted tiene... Pero hay que darle chance de que, Ok. de que haya persecución. ¿Usted tiene la percepción o la seguridad de que la sociedad se acerca al Ministerio Público o el Ministerio Público necesita la proximidad y el empuje de la sociedad con esta campaña de firma de documentos, de firma de libro verde? Ese libro la verde es indignación? importantísimo porque es una señal clara de la sociedad, de que la sociedad está hastiada. La sociedad quiere un cambio y eso hay que aplaudirlo.
Lógicamente, la ciudadanía no es experta en estos temas legales y muchas veces desespera, pero yo creo que es importante. Y yo creo que todos deberíamos firmar el libro verde, porque ¿quién va a estar en contra de la Virgen de la Alta Gracia? ¿Quién está en contra del Espíritu Santo? ¿Quién está en contra de la honestidad? Por eso luchamos todos. El tema es cómo lograr eso. Cómo nosotros lograr un sistema de contratación pública y transparente. Cómo nosotros domesticar estas grandes corporaciones, porque no son solamente las corporaciones extranjeras, hay grandes corporaciones dominicanas que también contratan. Incluso estas reglas de transparencia hay que exigírselas a todas las corporaciones. Yo creo que hay que trabajar sobre eso. Pero en la parte que hay que golpear, en la parte que más duele, es el bolsillo. Eso se logra combatiendo la evasión fiscal, eso se logra con políticas de transparencia en las contrataciones y eso se logra con acuerdos como este. Vamos, ahí donde está usted hablando de ese acuerdo, estuvo el ex juez de la Suprema Corte de Justicia, Julio Aníbal Suárez. Quisiera compartir parte de lo que él dijo con usted. No puede ser confidencial un asunto donde está envuelto el interés nacional, de la cuenta de interés público. Ese asunto tiene que someterse y el tribunal decir procede o no procede. Como constituye un error, algo que oí decir, que el procurador ya recibió el dinero. Él no puede recibir ese dinero. Eso también. Porque que el tribunal puede rechazar eso. Eso es bueno saberlo. Y si se cumple con los artículos 34, 369 y 370, el tribunal tiene que rechazar ese recurso. La finalidad de ese acuerdo ni siquiera es recibir los 30 millones. Es que Odebrecht esté liberado para seguir con las obras. Esa parte. Y eso es lo que está pagando Odebrecht. Porque es otro elemento que inconcebible. Él no ofrece una sanción, él ofrece hacer gestión ante el juez. Entonces aquí, ¿qué es lo que está recibiendo, según se dice? 184 millones de dólares, que es el duplo del soborno reconocido. Supuestamente el soborno es 92 millones. Que de acuerdo a la ley sobre el soborno, es la multa a que sería sancionada cualquier Odebrecht si se establece eso. Está imponiendo el Ministerio Público la sanción y no el tribunal. Porque aquí no se está hablando de reparación de daño y perjuicio. Bueno, ahí está. Ahí está la consideración de Julio Aníbal Suárez. Hay varios elementos que él plantea. Primero, por ejemplo, el tema de que el procurador recibe el dinero sin el acuerdo haber sido homologado. Yo no sé si tú has ido a tu casa, Franklin, y le dice a tu mujer, mira, esta mañana vendí el carro, y te dicen, pero usted dieron un avance, vendí la carro. Es decir, la entrega de una suma parcial de lo acordado es una consideración de bona fide de la buena fe de las partes de llegar a un acuerdo. Si no es homologado, se devuelve. Y si la mujer le dice que es demasiado tiempo para pagarte la diferencia de lo que lo vendiste. Bueno, se acabó el acuerdo. Si el juez, ahora el juez no tiene esa libertad. El juez, la libertad que tiene es la de apreciar si se enmarca el acuerdo dentro de la ley, pero entrar a negociar el juez y a determinar qué él entiende que es conveniente o no, eso no es atribución del juez. Que debería ser una vez homologado. Pero ese punto quizás no es tan relevante como otro que él señala. Y es que aquí no hay reparación de daños y perjuicios. Y que ese acuerdo, la finalidad es que Odebrecht restituirle la calidad de Odebrecht para que opere en ese país. Se me olvidaba decirte lo siguiente. Este acuerdo solamente cubre el ilícito de soborno. Es decir, que si Odebrecht ha delinquido y ha violado otras infracciones o ha cometido otras infracciones del Código Penal o si ha infringido el ordenamiento jurídico administrativo con sobrevaluaciones y demás, eso no, el acuerdo no impide que se persiga a Odebrecht, que se rescindan los contratos, que se le quiten las obras. El acuerdo no dice que hay que dejarle todas las obras a Odebrecht, porque esa no es la función del acuerdo. Es decir, que si el Ministerio de Obras Públicas, quien sea la autoridad competente, entiende que Odebrecht ha violado nuestras leyes dominicanas, que pueda rescindir el contrato. Ahora que cuando rescinda, se cuide de no cometer el mismo error que se cometió cuando se rescindió el contrato de Icantrova, que al final República Dominicana tuvo que terminar pagando en un tribunal de arbitraje. Y nosotros hemos estado defendiendo al Estado dominicano en procesos arbitrales fuera y sabemos lo que es eso. Pero eso no, este acuerdo no se entra en eso. Si ha habido sobrevaluación, si ha habido violación de la ley de contrataciones, todo eso se puede perseguir independientemente de este acuerdo. Ya la compras y contrataciones, porque la Procuraduría General de la República firma con Odebrecht algo que realmente no decide, que es lo de liberar a Odebrecht para que pueda seguir operando en el país. El acuerdo no dice que le van a liberar.
El que acuerdo lo va a dice pedir. que el Ministerio Público lo va a pedir. A compra y Y contrataciones. la Dirección de Contrataciones. Y ya tomó una decisión, compra y contrataciones. Digo, primero, si ya lo pidió, porque supongo que No, si no esa parte no sé si lo ha pedido, pero está obligado a pedirlo. no sabe si lo ha decidido entonces. No sé primero si lo ha pedido. Y si lo ha pedido, no sé si Contrataciones lo ha decidido. Creo que eso no se ha solicitado. Okay. No estoy seguro. Doctor Prats, cuando usted habla de que el acuerdo del cual se está hablando estipula la confidencialidad de la información. No, al revés. El acuerdo estipula la máxima difusión y Ya transparencia. cuando se apruebe el acuerdo, pero preliminar a la aprobación del acuerdo, la confidencialidad es una de las cláusulas, ¿de acuerdo? Preliminar a la aprobación. El Código Procesal Penal obliga a la reserva. De lo chin que usted ha dicho, no rompe la confidencialidad del total. Fíjate lo siguiente, nosotros en nuestra condición de asesor hemos ilustrado a la ciudadanía de cuál ha sido el marco jurídico del acuerdo. Sí. Y hemos querido dar aquella información que la Procuraduría entiende que es una información que no pone en juego las investigaciones. Nosotros no nos hemos adelantado sobre el calendario de pago y otras especificaciones del acuerdo que serán conocidas. Okay. Pero digamos que hemos estado en ese borde, digamos, pero yo entiendo particularmente, lo vi muy claro desde el principio, que una de las grandes controversias iba a ser causada por este tema de la confidencialidad. Porque cuando algo se oculta, es obligatorio que se oculte, eso genera... Y hay una tradición de poca transparencia. Es de poca transparencia. La gente dice, se pone chiva. El dominicano vivimos chivos porque siempre nos viven engañando. Pancho Álvarez estuvo aquí también, como usted. Vamos a ver qué nos dijo y que usted pueda referirse también a alguna parte de la declaración. El abogado Francisco Álvarez estuvo el pasado lunes en este programa. La multa es una sanción. Las sanciones se dividen en privativas de libertad y otras, o pecuniarias. La pecuniaria es para que te duele el bolsillo, ¿no? Pero eso no es pagando el daño que tú has producido a la víctima. ¿Hay algo en el contrato, en el acuerdo, que se refiere a la reparación del daño? Y a mí me parece que no, porque si no ya lo hubiesen mencionado, tanto el procurador como los abogados que han estado interviniendo. Si no hay nada relacionado con el daño, en mi criterio personal, el juez tiene que rechazar. Bueno, ahí está, la reparación del daño. Sí, ese es uno de los temas más sensitivos. De nuevo digo, el acuerdo solamente cubre el ilícito de soborno y se ha tenido en cuenta la ley de soborno transnacional que habla del duplo de las sumas involucradas en el soborno como el marco de referencia para llegar a una suma. Yo entiendo que esa suma puede considerarse una indemnización, pero hay reputados juristas que entienden que eso es una multa. En cualquier caso, es una condición económica del acuerdo. Y esto no significa que el Estado no pueda perseguir a Odebrecht por otras infracciones y que si eso ha generado un daño, pueda también reclamarse ese daño. Pero aquí lo que se ha querido hacer un acuerdo para algo que eso Odebrecht admitió. Odebrecht admitió sobornar. Nosotros tenemos una ley de soborno. Llegamos a un acuerdo con quien podría ser el imputado principal, que tiene información para poder perseguir a los dominicanos y dominicanas que sobornaron y que fueron sobornados. Yo entiendo esa parte de perseguir, de buscar los datos, que en todo caso sería quizá lo más relevante, perdón, pero... Oye una cosa, porque la gente dice el daño, pero ocurre que viene a ser que cuando tú determinas los que sobornaron y los sobornados, entonces tú puedes solicitar al juez indemnización de parte de esas personas físicas específicas, pero además la ley de extinción de dominio te permite apropiarte de todos, déjame decirte esto, de toda la propiedad de los sobornantes y de los sobornados. En este caso de los sobornados, porque el sobornante está inmune. El sobornante es Claro, Odebrecht. claro. Y Odebrecht le ha dado inmunidad. Claro. Entonces de los Odebrecht ya no sobornados, los paga que más. recibieron dinero, ahí es que está el dinero. El dinero no está en el Estado. Lo que uno no entiende es la lógica del negocio. En el sentido siguiente, Odebrecht tenía una infraestructura tecnológica que permite documentar quiénes recibieron dinero en todos los países. Nosotros tuvimos aquí, por ejemplo, al representante de Transparencia Internacional de Brasil, conversando con él en una comunicación directa desde Brasil. Nos decía, no entiendo cómo su país ha llegado a un acuerdo sin conocer el monto del daño, sin conocer el alcance del daño hecho. Brasil investigó por mucho tiempo. En el caso de República Dominicana, ¿por qué la prisa
para darle la inmunidad a Odebrecht, porque aquí parece más importante la inmunidad que le otorga a Odebrecht que lo que República Dominicana recibe. En cuanto a lo que República Dominicana recibe, que tiene que ver en el fundamento básicamente que usted dice, la disposición para saber quiénes fueron los sobornados, se puede conseguir con las autoridades de Brasil. Mira, el Ministerio Público hizo solicitudes de intercambio de información con el Ministerio Público de Brasil en diciembre. Y volvió a reiterar hace algunas semanas. Y hoy está viajando el procurador. Y hoy está viajando ya, hasta ahora no se ha recibido nada. Este acuerdo obliga a Odebrecht a entregar esa información al margen de lo que entrega el Ministerio Público y de lo que entrega Estados Unidos. Déjame decirte algo. El soborno es uno de los ilícitos más difíciles de probar. En Estados Unidos no ha habido un funcionario público condenado por soborno en los últimos 125 años. Es la infracción más difícil. Entonces, como es tan difícil probar, tú no ganas nada con tú decir yo voy a perseguir y al final tú no tienes la información básica para perseguir. Pero Odebrecht tenía una infraestructura, pagaba, y otros países ya están identificando y logran saberlo porque han tenido el acompañamiento del Ministerio Público de Brasil. Vamos a ver si aquello se queda en mucha espuma y poco chocolate. Yo confío en dar pasos firmes, aunque sean pasos cortos, más que en toda una alaraca de involucrar a un sinnúmero de personas, como ha ocurrido en algunas jurisdicciones, que eso no va a llegar a nada. ¿Por qué? Porque Brasil y Estados Unidos, que son los países que han llegado más lejos, han firmado acuerdos de inmunidad. Pero que el momento en el que el gobierno dominicano decida recibir de buena manera y darle satisfacción a la exigencia de la sociedad de fiscales especiales, ¿en qué momento eso tendría que suceder? ¿Ahora, en esta fase, o una fase posterior? Lo que pasa es que para la institución del fiscal independiente habría que hacer una reforma constitucional, porque ahora mismo la Constitución monopoliza la acción pública en manos del Ministerio Público. Yo creo que es una idea importante. Yo le pregunté a miembros del movimiento fin de la impunidad y decían, son fiscales de carrera que están en el Ministerio Público. Sí, pero los fiscales, o sea, la ley establece que están los fiscales de carrera. El Ministerio Público Dominicano, yo le digo a mis estudiantes, el Ministerio Público es un misterio público, porque es una especie de ornitorrinco, mitad juez, mitad fiscal, juez de instrucción, al mismo tiempo tiene que proteger a la víctima, tiene que defender los derechos humanos, tiene que acusar. Yo hubiese preferido para los casos de corrupción y de crimen transnacional un gran fiscal independiente, un gran fiscal general anticorrupción al margen del Ministerio Público, designado por terna por el Congreso Nacional. Dentro de aquella modificación constitucional a posteriori, a futuro, usted está hablando. En el futuro, si algún día se reforma la Constitución. La independencia es difícil ahora porque es un funcionario. El Procurador General depende del Presidente de la República. Hay una ahora mismo es una desventaja y una ventaja. Una desventaja porque el Procurador General de la República, al igual que el Procurador de Estados Unidos, es un funcionario de libre remoción. Por ejemplo, Kennedy nombró a su hermano. Ya tú sabes qué tan dependiente era Robert Kennedy de John F. Kennedy. Pero al mismo tiempo, el hecho de que sea un funcionario político le imprime fuerza ejecutiva. Por ejemplo, yo entiendo que el procurador Alain Rodríguez, cuando dice que caiga quien caiga, va a perseguir, está hablando como un procurador de un sistema como el norteamericano que forma parte de la rama. Pero tuvieron que decirlo en el Palacio antes que lo dijera. Claro, porque es que la política criminal del Estado se es coherente la línea de mando. Bueno, lo que pasa es que él es un funcionario removible, contrario a los fiscales de carrera, que no pueden ser removibles. ¿Y usted cree de verdad en el caiga quien caiga? Porque eso es un discurso. Mira, que aquí va a caer si no cae quien tiene que caer, puede caer el gobierno. Entonces yo te pregunto, ¿qué es preferible? ¿Que caiga el gobierno o que caiga quien caiga porque haya metido la mano donde no la tiene que meter? Yo entiendo que el presidente Medina no tiene que cargar con la responsabilidad de otras personas, y yo entiendo, aunque no se ha referido al tema, que eventualmente va a sentar una vez haya comenzado, porque no debe interferir con lo que son las investigaciones para que no se le vea parcializado en este asunto. Pero esto es un asunto muy sensible, porque aquí ha habido una movilización
nacional e internacional ¿Usted de la cree que comunidad. aquí hay condiciones institucionales? Bueno, y usted que es abogado constitucionalista y conocedor de la institucionalidad de este país, por ejemplo, para que se haga una investigación de cómo operó Joao Santana en República Dominicana. Yo creo que sí, ¿Usted yo cree? creo que Siendo tenemos... el asesor de gobierno. Claro, es que, oye, lo siguiente, es que tú no eres culpable de tú tener un asesor que esté involucrado en malas prácticas, es decir, uno puede asumir la responsabilidad de otros. No, yo entiendo que ahora nosotros estamos en el mejor momento para hacer una buena investigación y para que caigan los dominicanos y dominicanas, porque ha habido empresas y personas físicas involucradas en todo esto que se le acusa a Odebrecht. Okay. Y con eso la caridad comienza por casa. Hay que comenzar investigando a los que están aquí. Doctor Prats, usted que ha manejado tantos temas de casos grandes, ¿qué tan grande es este caso de corrupción o de soborno que involucra a empresas privadas y a funcionarios de la República Dominicana? ¿A qué se pudiese parecer esto? No, este caso es el caso más grande de corrupción que se conoce no solamente en República Dominicana, sino en todo el hemisferio. Es un caso... Y documentado. Y documentado. Porque yo lo admito. Un caso extraordinario. Y un caso que solo fue posible al sentirse las empresas norteamericanas desplazadas del mercado nacional por una empresa que realmente no competía, sino que tenía asegurado sus contratos. Pero fíjate la señal que manda ahora el gobierno de Trump, eliminando esa ley que le impedía sobornar fuera. Es una mala señal para lo que debe ser la transparencia, porque si no hay reglas globales, Edith, de contratación, de transparencia, si no son las mismas reglas de juego en todos los países. Por ejemplo, hasta hace poco las empresas europeas podían descontar de los impuestos los sobornos que pagaban en el tercer mundo. Entonces una cosa decían y otra cosa hacían. Entonces necesitamos esas normas comunes, porque lo que corrompe la democracia es la corrupción. Finalmente, mire, una cosa que es casi una curiosidad, porque entrevisté a un abogado y yo pensé que trabajaba con usted, que era asesor, y me dijo, no, yo no soy asesor. Y entonces, además de usted, ¿hay más asesores para el acuerdo? Yo entiendo que la Procuraduría ha contratado asesores para asuntos muy específicos relacionados con Odebrecht, porque esto es un caso muy bajo. Pero como abogado en el acuerdo... Nosotros estuvimos solamente asesorando con el equipo de nuestra firma lo relativo al acuerdo y a la solicitud de homologación. ¿Y la firma suya es la única o hay más abogados que trabajaron con usted? Yo trabajé con un pequeño equipo de mi firma y otros abogados también que habían sido contratados por la Procuraduría. ¿Usted participaría en el desarrollo de las instancias judiciales en la parte penal? No creo. No, esta es la única vez que yo he participado en la parte de acusación, porque yo digo que uno cuando niño decide si va a ser juez, fiscal o abogado defensor. Nosotros aquí hemos asesorado porque como era importante enmarcar el acuerdo en los convenios del Código Procesal Penal, debíamos, pero no estaremos ni de un lado ni de otro. Y además, bueno, sostenerlo también, incluso públicamente, porque el sostén de la Procuraduría había sido bastante ineficaz. Claro, porque como la gente, por ejemplo, pensaba que no se habían hecho estos acuerdos se hacen todos los días. Bueno, pero la gente conoce el acuerdo que se hizo con Sobeida. La gente sabe que se hizo un acuerdo y que no sirvió para nada y que eso después recogieron el documento y lo extraviaron. Acuerdos. En Estados Unidos, por ejemplo, para que tú tengas una idea, Edith, solo el 5% de los casos penales llegan a juicio. El 95% se transa en el plea bargaining. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Prats, por estar esta mañana acá.